Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la Ciudad de México, Distrito Federal, y Bezrat Hashem la próxima semana en Toluca, y Bezrat Hashem la próxima semana en donde el Eterno lo disponga. En este día, que es el día 30 de Kislev del año 5769, hemos leído la perashá de título Miketz, que pudiera traducirse al español como al cabo. Hoy, que es el día 27 de diciembre del año 2008, conforme al calendario secular, hemos leído la porción correspondiente al libro de Bereshit, Génesis 41:1 al 44:17, en donde, cuando yo escuchaba a todos los olim, aquellos varones que suben, a que ascienden a lo que sería leer la lectura de una alía, yo me preguntaba, ¿cuántos de los que están aquí pudieran decir que tuvieron una vida más difícil que la de Yosef? ¿Cuántas veces la gente puede decir, yo no soy bien aceptado por mis hermanos, o por mi padre, o por mi madre, o yo siempre fui el rechazado? Pero ¿cuántos pudieran decir, además fui vendido por mis hermanos? Es más, intentaron asesinarme. Démonos cuenta, amados, que los personajes que están en las Sagradas Escrituras y su vida de ninguna manera fue una vida sencilla. Como muy probablemente muchos de nosotros en ciertas circunstancias viviremos situaciones complicadas, difíciles, pero lo único que demuestra es que estando en la voluntad del Eterno, como está escrito, el que ama al Eterno, todas y absolutamente todas las cosas les ayudan para bien. Esta semana tuve la vergüenza de pararme con un médico, un traumatólogo, porque llevé a consulta a mi esposa. Y digo la vergüenza porque cuando le estoy explicando por qué venimos a consulta, le digo, es que, doctor, yo aventé a mi esposa a la alberca. Estábamos en Panamá, en el hotel, y la alberca estaba en el último piso, tenía una vista maravillosa. Mi esposa se acerca a la alberca, y entonces me acerco yo sigilosamente, y la aviento. No me di cuenta y no consideré que la altura del agua de la alberca era alrededor de unos 1.10 m. Y mi esposa, estando a 2 meses y 1 semana de haber sido operada, en lugar de dejarse de soltarse, aprieta su cuerpo y se cae sobre el agua. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando se levanta, toda escurriendo el agua, me dice, me pegué en mi rodilla. Ya se imaginarán qué se siente eso. Sale ella y entonces, pues, medio ahí, la atiendo. Era el último día, o la última noche que íbamos a pasar en Panamá. Ya todo lo que restó del día estuvo cojeando. Y ella tenía mucha ilusión de ya reintegrarse un poco más a sus actividades, que por cierto les manda a saludar a mi esposa. El día de hoy debió de haber estado aquí, pero tenía que darles la instrucción a los niños allá en Cuernavaca. Y entonces cuando regresamos, pues en el aeropuerto, pues ustedes saben que muchas veces hay que correrle por los horarios y demás. Igualmente tuvo ella que, usar su rodilla de más. Llegamos a la ciudad de Cuernavaca y ella quería cuando menos caminar, pero pues no podía porque estaba todo el tiempo sin querer apoyar la rodilla, que a la postre, por no querer perjudicarla más, ya le estaba doliendo la otra. Y entonces hago la cita con el traumatólogo, la llevo en la semana, y les decía yo que tuve vergüenza porque le dije, doctor, es que ella se pegó porque yo la aventé. El doctor la empieza a examinar, la revisa y dice, sí, efectivamente. Mire, usted tiene un poco de hinchazón de la cual no vale la pena ponerle, inyectarle para sacar el líquido. Le dice, pero definitivamente lo que encuentro en su rodilla es algo que no comenzó cuando su esposo lo aventó, sino que esto ya tiene mucho tiempo.
Su rodilla está un poco deslizada hacia uno de los lados de su pierna y por lo tanto ha venido tallando el hueso de su pierna. Y si usted no hubiera venido, muy probablemente hubiera seguido así a lo largo de su vida, pero con los años, definitivamente, le hubieran tenido que operar y no sé qué cosas más le hubieran acontecido. Pero por cuanto usted vino, podemos darle una terapia que muy probablemente nada más sean 3 a 7 terapias y usted va a quedar como nueva. Le vamos a mandar a hacer unos ejercicios para su pierna. Va a tener que hacer va a fortalecer el músculo de la parte interna. Y en ese momento le digo, doctor, ¿y usted no cree que la otra esté mal? Sin duda alguna la otra también tiene que estar mal. Nos da el contacto con una persona que la atienda, es un médico con especialidad en terapista. Y cuando llega, le ve la pierna y le dice, también le vamos a dar terapias a otra pierna. Y hoy puedo decir, para los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque esto que hubiera sido un mal a futuro con los años y que hubiera sido sin duda alguna terrible para su salud, hoy en día, bendito el Eterno, le dieron terapia y ella va a salir sin que tenga una consecuencia futura. Así es que, sí, amados, sí tuve el valor de decir que yo la tiré ante el médico. Sí, amados, pero detrás de ello puedo decir que el Eterno es bueno. Kadosh Baruj Atov es bueno. Bendito su nombre. En la primera y en la segunda línea de esta perashá, nos encontramos con que Paró, con Faraón, tiene un sueño que le advierte el Eterno que le mandaría una crisis alimentaria. Sí, una crisis alimentaria, que en el mundo han habido ciclos de crisis, no nada más alimentarias, sino como el día de hoy la vivimos, crisis económicas, recesiones, como el día de hoy las estamos viviendo. No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo, tanto en México como en todo el mundo, son tiempos que demandan mucho más de nosotros. Leía yo en el periódico que estamos, de los últimos 8 años, en el índice más alto de desempleo en México. Y lo único que demanda, amados, es de que cuidemos nuestro trabajo, lleguemos temprano, tengamos una disposición para trabajar, porque definitivamente los tiempos lo demandan. ¿Ustedes creen que cuando Paró le advierte el Eterno al respecto de esta crisis y que es revelada a partir de Yosef, les pregunto yo, ¿ustedes creen que durante los 7 años primeros de abundancia se durmieron en sus laureles? ¿Ustedes creen que Yosef trabajó muy poquito tiempo porque había mucha abundancia? Al contrario, sin duda alguna redoblaron esfuerzos en tiempos de abundancia, porque vendrían tarde que tempranos las situaciones difíciles. En el hogar no es diferente, amados. En el hogar no es diferente. Muchísimas familias, y allá en Cuernavaca es muy particular esto observarlo, familias que eran de dinero, han transcurrido los tiempos, pasan las generaciones, y solamente lo único que les quedan son las grandes casas, pero ya sin dinero para mantenerlas. Nosotros, amados, igualmente, debemos de ser hombres y mujeres previsores, que cuando haya abundancia guardemos, amados, porque los tiempos no sabemos cómo se van a presentar y por lo tanto, amados, tengamos en cuenta que siempre hay que tener una previsión, tanto económica como de recursos, para poder en tiempos como estos salir adelante. Paró soñaría algo que el Eterno le mostraría, y es justamente este sueño, amados, sería origen del Eterno. Y por ello, hoy quisiera compartirles una conferencia que se titula Hashem manifestándose a un gentil. Hashem manifestándose a un gentil. Y creo que es interesante reflexionar en este tema, dado sobre todo los cercos que imponen las diversas religiones, que son cada día más tajantes, más excluyentes. Y en la medida que los grupos religiosos crean que solamente serán ellos los únicos receptores del favor del Eterno, o el favor de Dios, dejaremos de lado lo que el verdadero Creador demuestra en sus sagradas palabras. Primero quisiera hablarles un poquito al respecto de la omnipresencia
del Eterno. Un término que significa que el Eterno está en todo lugar. Y por ello es que quisiera yo preguntarles, amados, ¿ustedes creen, los que están como Keilah el día de hoy escuchando en directo esta conferencia en Cuernavaca, en México, creen ustedes que el Eterno, el Elohim de Israel, solo les habla o se manifiesta a los suyos, es decir, a su pueblo? ¿Ustedes creen que solamente el Eterno, el Elohim de Israel, les habla a los suyos, a su pueblo, a sus hijos? No es necesario que lo respondan, pero es definitivo que en la mayoría de las religiones pensarían que en definitivo Dios solamente les va a hablar a ellos. Nosotros no creemos en ese Dios y por lo tanto hago la distinción de la palabra Dios de las demás religiones a cualquier otra que pudiera estarse relacionando con el Elohim de Israel, Ribono Shel Olam, el creador de todo lo que existe. Pero las Sagradas Escrituras, amados, nos demuestran que el Eterno se puede en estricto sentido manifestar a cualquier persona. Y a pesar de que los ejemplos que voy a dar a continuación, muy probablemente la mayoría de ustedes los tiene muy presentes, los ha escuchado, los ha leído, muchas veces las cosas que son obvias son las que obviamos. Otra vez, las cosas que son evidentes muchas veces son las que no consideramos. Y por ello el día de hoy quisiera que consideráramos esta reflexión como algo que es dirigido para nosotros en lo particular. Cuando pensamos en un lugar como la sinagoga, está implícito que creamos que la presencia del Eterno está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo les pregunto, ¿acaso el Eterno estaría en el bullicio de un baile popular? Imaginémonos la plancha del Zócalo capitalino, un cantante reconocido, famoso, que reúne y que convoca a 10,000, a 20,000 o a 30,000 personas. Ahí en ese lugar también estará el Eterno. Tal vez nunca se relacione a ese lugar con el Eterno, pero si lo piensan bien, el Eterno se encuentra en todo lugar. En una sinagoga, sí, pero también el Eterno estaría en una discoteca. Hashem se encuentra en una oficina, tal vez en donde un hombre o una mujer tzadikim están llevando a cabo la tefilá, la oración, pero también se encontraría en un entierro, ¿verdad? Hashem se encontraría en una convocación santa como es cualquiera de las festividades escriturales, ¿verdad? En un Shabbat, en un Pesach, en un Shavuot, pero también se encontraría en un burdel. Ahora, ¿cómo podría nuestra cabecita entender eso? Si las religiones lo único que han enseñado es que hay lugares, entre comillas, santos. ¿Y cuántas veces yo he dicho en Cuernavaca, este lugar en el que estamos no es un lugar santo? ¿Por qué? Porque solamente hay un lugar que el Eterno ha designado como santo, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos entonces entender que se encuentran en sitios tan escandalosos como los que he mencionado y en el contraste en sitios que estuvieran llenos de personas que quisieran tener una relación con Él? Y por ello, amados, quisiera yo hacer una diferencia. Ojo, no porque el Eterno se encuentre en cualquier lugar, quiere decir que se va a manifestar de la misma forma y con la misma potencia como lo haría cuando su pueblo estuviera convocado honrándole. Y es ahí en donde comienza la diferencia. La gente asocia que la muerte no tiene nada que ver con el Eterno, pero yo les pregunto, en todo lugar se encuentra el Eterno. De tal manera que estaría en un panteón, pero muy probablemente cuando el Eterno enseñó a su pueblo a relacionarse con Él, dijo, si hay alguien que se ha contaminado con muerto, mejor bajen a la Tevilá y después tráiganme un corbán, una ofrenda, que haga que en este ejercicio físico ustedes aprendan de lo que vendría a ser lo que el Eterno demanda de nosotros, sus hijos. Pero no por ello el Eterno se encuentra en todo lugar. Y debemos de considerar que cuando el pueblo está convocado por Él, hay una mayor
garantía de que el Eterno se pueda manifestar, a diferencia de cuando la multitud mexicana se encuentra en la plancha capitalina en un concierto de El Buki. Porque tienen diferentes propósitos, ¿verdad? Cuando se convoca a su pueblo, a alabarle, y por lo tanto el Eterno se puede manifestar, y cuando se reúne el pueblo para cantar las canciones del Buki, ¿verdad? De ninguna manera estarán volteando a ver a Kadosh Baruj Hu. Así que dice el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás, y si en el Sheol hiciera mi estrado, allí tú estás. En el Sheol, ¿quién está? Los muertos. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Fíjense bien este versículo. Aún las tinieblas no encubren de ti. Pensamos siempre que la luz y las tinieblas, en la luz están los hijos del Eterno, en las tinieblas están los hijos que no son del Eterno, o la creación que no es la creación del Eterno, la creación. Pero cuando estás en las tinieblas piensas que ahí pasas desapercibido, cuando en realidad aún en las tinieblas dice, no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. ¿Qué quiere decir? Que aunque estuvieras en un lugar todo oscuro, lleno de humo, de luces, de música estridente, de todos modos el Eterno ahí te está viendo. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? No está hablando de que sean lo mismo en el sentido de la comparación, no, sino está hablando de que la presencia del Eterno puede ver lo mismo en las tinieblas que lo mismo en la luz. Así es que, por cuanto no hay lugar en donde el hombre pueda huir de la presencia del Eterno, Hashem lo mismo no se encontrará estando en la sinagoga que nos encontrará en un lugar fuera, aparentemente inexplorado. Salmo 139, 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, está hablando que cuando estaba dentro del vientre de su madre, vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Esto es, cuando a la mamá le hicieron su ultrasonido, ahí estaba el Eterno. Cuando después dijeron, ya apareció el ultrasonido 3D. Ahí estaba. Cuando le tuvieron que poner una inyección a la mamá para que la placenta y no sé cuántas cosas, ahí el Eterno estaba. Ahora, dicha preeminencia, amados, omnipresencia, ha sido cuestionada por la denominada, escuchen bien esto, paradoja de Epicuro. Repitan conmigo, paradoja de Epicuro, o también conocida como el problema del mal, según el cual no debería de ser posible que el mal exista. ¿Por qué? Porque al ser un Dios eminentemente bueno, resultaría contradictorio que Dios esté en todas partes y si fuera realmente todopoderoso, debería de acabar con el mal. Esto es, esta corriente filosófica que trata de contradecir la omnipresencia del Eterno a partir de la paradoja de Epicuro, que fue un filósofo previo a esta era, o lo que hoy también es conocido como el problema del mal, dicen que si Dios es eminentemente bueno, no podría coexistir con el mal. Y si por lo tanto Dios es omnipresente y siendo bueno, no puede estar en todo lugar. ¿Lo han entendido? Si Dios es bueno y es omnipresente y es todopoderoso, no podría coexistir con el mal porque Él es eminentemente bueno. Y al ser eminentemente bueno, y si fuera todopoderoso, debería de acabar con el mal. Y no nada más eso, no podría estar coexistiendo juntamente en donde se encuentra el mal. Pero nosotros
contrario a otras religiones de las cuales les son enseñadas que solamente su Dios se encuentra en el templo, en la iglesia, con todo respeto, nosotros no creemos eso. Y por ello les estoy diciendo ahorita que el Eterno, su presencia se encuentra en medio de un antro, tanto como en este lugar. ¿Por qué? Porque no nada más esto lo dice el libro de Teilim, sino dice Yesaya 45:7. Tome nota de este versículo. Isaías 45:7. Yo formo la luz, dice Akadosh Baruj Hu, y creo las tinieblas. ¿Quién creó la luz? ¿Y quién creó las tinieblas? Hago el shalom y además creé el mal. Tanto lo bueno lo creó el Eterno como el mal. Dice, solo yo, Hashem, soy el que hago todo esto. Y por ello debemos de entender que las religiones basadas en un trasfondo católico cristiano no pueden resolver la paradoja de Epicuro. Pero si nosotros, como Yehudim, leemos las Sagradas Escrituras, debemos de considerar que al Eterno nada se le escapó de las manos. Esto es, Satanás no brincó y se le rebeló en contra de la voluntad del Eterno, o él como creador se le salieron de las manos todos aquellos malajim que se rebelaron en contra de él. No, el Eterno todo lo tuvo dentro de su perfecto plan. Y aunque hay grupos metafísicos que enseñan que en estricto sentido el mal no existe, ¿les han llegado a escuchar esa filosofía? En donde grupos metafísicos dicen que el mal en realidad nada más es una ilusión. ¿Por qué? Porque así como la oscuridad no existe, porque una vez que se pone la luz, la oscuridad en estricto sentido es ilusoria, según esta perspectiva, enseñan algunos grupos metafísicos que el mal tampoco existe. ¿Por qué? Porque el mal nunca trascenderá y solamente lo que trascenderá será lo bueno. Y por lo tanto el mal solamente es una ilusión. Pero eso tampoco lo enseñan las Sagradas Escrituras, porque el mal sí lo creó el Eterno. Así es que ni los cristianos ni los metafísicos podrán darle una correcta solución a esta paradoja de Epicuro y desde luego a la denominada dilema del mal. Aprovecho para apuntar lo que en innumerables ocasiones he dicho, amados. El dilema del mal se debe de responder no nada más con el argumento de que el Eterno creó el mal, sino que también que el mal tiene un propósito favorable para los planes del Eterno. Y esto, amados, el mal debemos de considerar que no quedará impune, sino que al final de los tiempos del Eterno, el ejercicio del mal tendrá sobre sí la justicia del Eterno. Si nosotros nos imaginamos a un niño que tal vez no entiende lo que son las vacunas, que no entiende lo que son las inyecciones, y está enfermo y está sufriendo, y tiene tremenda temperatura porque tiene tal vez algún problema de algún virus, o algún bacteria, sería más bien de una bacteria, y cuando lo van a inyectar, se voltea ante su padre y se le queda viendo con unos ojos, no, de decir, ten compasión de mí, no me hagas sufrir, ¿por qué me vas a inyectar? Y el niño no entiende que ese aparente mal para él, a la postre le va a resultar en algo bueno. El Eterno se sirve de lo bueno como se sirve de lo malo. Se sirve de la enfermedad como se sirve de la salud. Se sirve de las tinieblas como el Eterno se sirve también de la luz. Se sirve de los goim como se sirve el Eterno de los Yehudim. Y por lo tanto, amados, uno de los principales argumentos usados por los defensores del dilema del mal es que si Dios creó el infierno, al ser omnipresente también debería de estar en el infierno. Pero eso que lo respondan ellos si creen en el infierno. Nosotros no creemos en el infierno. Sí creemos en el Sheol y creemos en un lago de la cual hay una serie de conferencias que se titulan el Sheol y que voy a llegar hasta allá, en el cual el Eterno tendrá un destino final
para ciertas personas. Job 26:5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Sheol está descubierto delante del Eterno y el Abadón no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque el Eterno absolutamente todo lo ve. Ahora bien, considerando que el Eterno absolutamente todo lo ve, amados, sería soberbio pensar que solamente el Eterno les llama o se manifiesta a aquellos que son sus hijos. ¿Entienden por qué? Sería soberbio pensar que solamente el Eterno me puede llamar a mí o me puede mostrar un sueño o una visión. ¿Por qué? Porque si el Eterno está en todo lugar, el Eterno absolutamente todo lo ve. Primer ejemplo, Hashem manifestándose a un rey, ya lo hemos leído en la Perashá, ¿verdad? O en este caso a Paró. El Eterno va a usar todos los recursos disponibles que tenga con el objetivo de conseguir sus propósitos y aún dentro de ellos preservar a una nación que había escogido en medio de todas las naciones, pero no nada más eso, sino que aún las acciones de los gobernantes, amados, están sujetos ante el escrutinio y supervisión. ¿Ustedes creen que el presidente Fox fue elegido nada más por el pueblo de México? ¿Ustedes creen que el presidente Bush nada más fue elegido por los Estados Unidos? No, aún ellos, el Eterno tenía un propósito porque sucediera. Y por ello, a nuestro pueblo hay una tefilá que particularmente se pide a Hashem por las autoridades, ¿verdad? Ustedes tan solo recuerdan el día de Yom Kippur, en el cual también destinamos una parte fundamental del rezo para clamar al Eterno por los gobernantes. En concordancia con lo que ocurre en este día de expiación, paralelamente a lo que escribe el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque es obligación de nosotros orar por las autoridades. Si hay algún director de alguna escuela a la cual asistan sus hijos o algún maestro y nosotros solamente nos quejamos de sus decisiones, pero no estamos pidiéndole al Eterno en tefilá por ellos, mal estamos haciendo. Si tienes algo en contra de tu padre o en contra de tu madre por alguna decisión que ellos están tomando y no estás haciendo tefilá por ellos para que el Eterno les dé sabiduría, mal estás haciendo. Si estás en el trabajo y tienes un jefe que teniendo autoridad sobre de ti está tomando malas decisiones y tú no estás orando por él para que el Eterno las cambie, mal estás haciendo. Si estás en una sinagoga y tienes a Rabbi Eri Jacob, a Roé Joel, ellos nada más que se equivocan. No es cierto. Por supuesto que su servidor es completamente falible y cualquiera de nosotros que nos estemos equivocando y ustedes no están orando porque el Eterno nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas, mal estamos haciendo. Si tenemos a un presidente y no estamos orando por él, amados, mal estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo ello está sujeto ante el plan perfecto de Akadosh Baruj Hu. En este contexto, vayamos al libro de Bereshit 41:1, en donde dice lo siguiente, lo hemos leído en la Perashá, si no mal recuerdo en la segunda lía. Aconteció que pasados 2 años, que Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaban junto al río, y de que el río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas y que pasían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y continúa más adelante el verso 25. Entonces respondió Yosef a Paró. El sueño de Paró es uno, le dice Yosef. Hashem ha mostrado a Paró lo que va a hacer. Un goy que está como gobernante en una nación recibiendo un sueño de parte del Eterno. Ahora, por favor, amados, consideremos que esto puede seguir ocurriendo. Y de hecho, ocurre. En el versículo 25 al final hemos leído, Hashem ha mostrado a Paró. Y con esto les demuestro que el Eterno se puede manifestar a cualquier persona. Ustedes pudieran decir, bueno, nada, ni más ni menos que al gobernante más importante de esa época, ¿sí? Pero no nada más fue a él. Muchos más ejemplos tenemos a continuación.
Debo aclarar que en las Sagradas Escrituras se utiliza habitualmente el término goy o goim, gentil o gentiles, para denotar a aquellas personas o pueblos que no están adscritos a la voluntad del Eterno, en contraste con su pueblo, que sería Am Israel, los Yehudí o Yehudim, ¿no? El cual, este pueblo fue tomado entonces dentro de las naciones. Por favor, amados, este término goim en algunas ocasiones también es imputado a nosotros como pueblo, aunque se utiliza generalmente para hablar de aquellos que no son parte del pueblo. Y aunque muchas veces se utiliza de una manera despectiva, yo les ruego por las misericordias del Eterno, que así como el Eterno le habló a Paró, a un gentil, por favor, nosotros no digamos, ni siquiera le voy a dar un saludo porque es una goy. Oye, si el Eterno le dio un sueño a un goy, ¿quiénes somos nosotros como para no ser respetuosos con un goy? Y aquí nada más tengo que aclarar. Fíjense bien, este sueño que le dio Paró, no nada más sirvió para preservar a Misraim, sino esto sirvió para preservar a nuestro pueblo. En aquel entonces una familia, por ahí del año 2238 del calendario hebreo, del calendario católico romano menos 1523, una familia llegó, ¿verdad? Porque había carestía en la tierra y llegó justamente en esta época, en la época posterior al sueño, alrededor de unos 8, 9 o 10 años posteriores al sueño, porque tenían que transcurrir los 7 y posteriormente ocurriría este evento. Y Jacob llegaría con sus hijos, y a la postre a Jacob más bien previo a Jacob se le cambió el nombre de Israel. Israel tendría 12 hijos, en el sentido 13, uno de ellos mujer, pero de los hijos se compondría lo que vendría a ser a la postre el pueblo de Israel. Segundo ejemplo. Hashem manifestándose a Bilam. Este ejemplo también ustedes ya lo han leído, ¿verdad? No quisiera tomar mucho tiempo para hablar de él. Solamente voy a comentar que Bilam es un personaje que es controversial y que mucho se ha hablado al respecto del significado del pasaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras en el libro de Bamidbar. Pero solamente quiero resaltar que más allá de lo que pueda decir la gente que era un profeta, amados, el Tanaj nunca dice que Bilam era un profeta. Él era un personaje de origen gentil que le caería mejor la denominación de hechicero. ¿Por qué? Porque era un hombre que lanzaba maldiciones y bendiciones. Y esto lo hacían generalmente también los hechiceros. Pero este personaje conocía al Eterno, al Elohim de Israel. Y por ello se identifica como tal, y los reyes de esa época lo buscarían. Bamidbar 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo a los ancianos de Midian: ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora al buey la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, que entonces, amados, rey de Moab, envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamara diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la tierra y se ha establecido frente a mí. Entonces, este rey de nombre Balac manda a traer este personaje de origen gentil que tenía una relación estrecha con el Eterno. Es más, que le hablaba, que pudiera él tener por impresión el resultado de lo que sería la voluntad del Eterno. ¿Y qué es lo que ocurre más adelante? Verso 7, partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con las dádivas de adivinación en sus manos. Llegaron a Bilam y le comunicaron las palabras de Balac. Balac le respondió: descansen aquí esta noche y yo les responderé. Fíjense bien, según, y aparece la palabra Yod, Ei, Bab, Ei, que sería el nombre propio del Eterno. Dice: según el Eterno me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilam, y entonces se les apareció Hashem a Bilam y le preguntó: ¿quiénes son estos que están contigo? Esto es,
por más allá especulaciones que pudiéramos estar pensando al respecto de este personaje y de la explicación que pudiera haber, la Escritura es muy clara. El Eterno se manifestó a un personaje de origen gentil. Tercer ejemplo, Hashem manifestándose al siervo de Abraham. Y este es un caso que pudiera ser un tanto diferente porque muy probablemente el siervo de Abraham se entregó con todo su ser a Kadosh Baruj Hu, pero por cuanto esto se encuentra en la tradición y en las Sagradas Escrituras, solamente dice que era el siervo de Abraham. Ustedes recordarán que el siervo de Abraham le pide que vaya a buscar una esposa para su hijo. ¿Y qué ocurre? Todo esto acontece en el libro de Bereshit 24, ¿se acuerdan ustedes? Que cuando llega a ese lugar en donde estaba su parentela de Abraham, ¿recuerdan ustedes que prueba al Eterno? Y le dice que Hashem, en cuya presencia he andado, más bien más adelante estoy leyendo el libro de 24 de Bereshit, y él pone a prueba al Eterno y le dice: Eterno Elohim de mi señor Abraham, verso 42, si tú has de prosperar ahora el camino por el cual ando, permite que mientras estoy junto a la fuente de agua, la muchacha que salga a buscar agua y a quien yo diga, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Hashem para el hijo de mi señor. Ahora, ustedes pudieran pensar, amados, sí, pero él le llamó con el nombre del Eterno, Yod Ei Bab Ei. Pero la gente que no conoce del Creador, lo único que conoce del Creador tal vez pudiera ser la palabra Dios, o la palabra Señor, o la palabra cualquiera de las que pudiéramos mencionar, y para esa persona, esa palabra denota a quien fue el que creó absolutamente todo lo que nosotros vemos. Así es que no nos rasguemos las vestiduras por muchas palabras que la gente en su ignorancia pudiera estar empleando, y como es lo único que conoce, sorpresa, que quien le responda sea el correcto. Y por ello, hoy hemos cantado que es el Eterno el que da a las viudas, que es el Eterno el que da a los huérfanos, que es el Eterno el que da a los desvalidos, a los extranjeros. Así es que cuando volteemos a ver a nuestro prójimo de arriba para abajo, por menospreciarlo por cualquiera de su condición, mucho cuidado, porque tal vez él en su ignorancia pudiera estar hablando de la palabra Dios y encontrando una respuesta de aquel que protege a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los desamparados, y que el día de hoy hemos cantado. Cuarto ejemplo, Hashem manifestándose a un pueblo. Fíjense que de este estudio, a lo que más le dediqué tiempo fue a estudiar el tema de Jonah. ¿Quién es Jonah? Conocido al español como Jonás, ¿verdad? Y esto cualquier persona, aunque no esté versada en las Sagradas Escrituras, conoce quién es Jonás. Jonás y la ballena. Bueno, pues no era una ballena. Pero este pez grande, cuyo nombre sí se identifica en la tradición de nuestro pueblo, ustedes recordarán que esta historia y este libro es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque aquí no es el Eterno que le habla a un gentil. Aquí es el Eterno que le habla a un profeta, a un neví de nuestro pueblo. Pero este profeta, por voluntad del Eterno, va a ir a una ciudad para llevarles la luz y que ellos vengan a hacer teshuvá, arrepentimiento. Jonah capítulo 1 verso 1, Hashem dirigió su palabra a Jonah, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra de ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Si nosotros hablamos de ciudades importantes, hoy, ¿qué ciudades pudiéramos estar nombrando? Tokio, Nueva York, Ciudad de México, ¿qué más? Sao Paulo, ¿cuál más? Pekín, ¿cuál más? Londres, ¿qué más? Madrid, ¿cuál más? París, ¿cuál más? Ciudades importantes, amados.
Cuando yo les mencionaría Nínive, si estuviéramos trasladándonos nosotros a esa época, ustedes pensarían en Nínive como una Nueva York. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad importantísima. Era una ciudad asiria, cuyo nombre muy probablemente en lengua asiria era Ninúa. Esta ciudad estaba cercana a Mosul, de lo que hoy en día es Irak. ¿Ok? Irak. Y fue la más famosa de las ciudades que se encontraba en la sucesión de las residencias de los reyes de Asiria. ¿En dónde en dónde está su residencia del presidente de México? En la ciudad importante de la República. Bueno, los reyes de este imperio tan importante, los sirios, su residencia la tenían en Nínive. También fue la última capital de ese reino y como tal fue considerada por escritores griegos como la capital permanente y como equivalente a Crasi, el propio país. Esta ciudad Nínive se encontraba a orillas orientales del río Tigris, a lo largo del cual se extendía por 50 kilómetros, con una anchura, en su anchura medía alrededor de 20 kilómetros o más, desde el río hasta las colinas del este. Cualquiera que ha viajado, por ejemplo, a Chile, a Santiago, puede ver una franja de la ciudad que está pegada justamente al mar. Y dice, toda esa extensa área es ahora una inmensa zona de ruinas. Nínive era un importante punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris y ocupaba una posición central en las rutas del Mediterráneo y del Índico. Esto es, era una ciudad de una afluencia comercial, y en toda ciudad de afluencia comercial la gente viaja porque muy probablemente la mercancía es muy barata. Así es que había gente de todos lados. Era una ciudad muy cosmopolita. Y sigue diciendo, llegó a convertirse en una de las ciudades más grandes de la historia de la antigüedad. ¿Saben qué, amados? Fue importante y por esto. Era la sede de lo que vendría a ser Ishtar. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Ishtar es el nombre de una diosa. Ishtar. Inclusive hay una película de Hollywood que se llama justamente Ishtar. Actúa, si no mal recuerdo, el que también es el actor principal de la película, Dick Tracy. ¿Alguien se acuerda? Warren Beatty actúa en esta película que es Ishtar. ¿Y por qué? Ya que esta ciudad Ninúa o Nínive era considerada como la más importante de esta diosa. Ishtar, en la mitología mesopotámica, era una diosa babilónica del amor, de la guerra, de la vida, del sexo y la fertilidad. Ojo, estamos hablando que una ciudad de la cual era considerada grande en el libro de Jonah y que subió la maldad ante él, y que esta diosa que era adorada en esa ciudad era del amor, de la guerra, de la vida, del sexo, de la fertilidad, y era patrona de otros temas menores. Se conocía también como Inanna en Sumeria, Anahit en la antigua Armenia, Astarte en Fenicia, y en Sumeria también era conocida, como lo he dicho, como Inanna. Y tenía una zona de influencia en el Oriente Medio. E incluso recibía títulos honoríficos como la Reina del Cielo o la Señora de la Tierra. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. De hecho, el título de la Reina del Cielo también se encuentra en las Sagradas Escrituras para relacionarla con una diosa pagana y que justamente es la que me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué ocurría con Jonah? Jonah, desde luego, que Jonah, amados, no tenía una empresa menor. ¿Ustedes creen que sería fácil decirle a cualquier persona, ahora te vas a Tokio, vas a hablarle a la población y le vas a decir que hagan teshuva? ¿Sería fácil? Qué complicado sería meterse en una ciudad de esta naturaleza. En la Ciudad de México, es más, que de repente
estuviera por ahí soñando, Samaj, y tiene un sueño y que el Eterno le dice a Samaj, tienes que pararte, tomar el metro, bajarte en la estación Zócalo, te bajas, asciendes por las escaleras y cuando te encuentres la plancha, lo único que vas a tener que hacer es, la maldad de ustedes ha subido ante el Eterno y por lo tanto tienen que hacer teshuvah. ¿Sería fácil que Samaj estuviera haciendo esto? Vamos a probarla. ¿Qué les parece? Dejémosle eso de tarea. Así es que esta historia, amados, desde luego que no es sencilla y por ello es que Jonah es considerado como uno de los profetas menores. E incluso este libro de Jonah fue de los últimos aceptados dentro del canon. Esto es, en el tiempo de la Torá, Jonah, el libro, y en el tiempo de los reyes, estamos hablando del libro de Primero de Reyes, uno de los reyes de Babilonia, de toda esa época, hay varios profetas que son contemporáneos. Amados, tardó muchísimos años para que el libro de Jonah fuera considerado dentro del canon. Y de hecho, es el único libro considerado dentro de la gama de los profetas que no tiene ninguna predicción. Ninguna. Sino simplemente va a relatar la historia de su héroe, en este caso Jonah. Pero el libro de Jonah en su primer capítulo trata al respecto del llamado que Hashem le hace a Jonah, como lo hemos leído, para reconvenir a Nínive, a que se arrepienta de la maldad. Pero Jonah se resiste a realizar esta tarea. Ahora, es interesante que Jonah no quiera ir a trabajar por el Eterno. ¿Por qué? Porque lo mismo le ocurrió a Moshe. Moshe no quería servirle al Eterno. Elías tampoco quería servirle al Eterno. Yirmiyahu tampoco quería servirle al Eterno. Shaul tampoco quería servirle al Eterno. El Rabí, Ari, Jacob, quién sabe. Y todos ellos, amados, apelaron a la posible razón de su incompetencia, de su debilidad, de su temor. Ellos trataron de evitar cargas sobre sus hombros de semejante responsabilidad. Así es que, si hay alguno en Beda Derech que alguna vez les hemos dicho, ¿por qué no pasas a compartir? Y dicen, no, yo no. ¿Por qué no te estrenas como Hassan? Yo no. ¿Por qué no te ponemos de Sharet? Yo no. ¿Por qué no? Yo no. Y muy probablemente están pensando que ellos no. Amados, no son diferentes a muchos de estos siervos que están puestos en las Sagradas Escrituras. Segundo capítulo, Jonah, como se resiste, de hecho su embarcación en donde él iba a un lugar completamente diferente, ¿cómo se llama? Para no hundirse, lo tiran al mar, ¿verdad? Y es tragado por un pez muy grande. Estando en el pez, hace tefilá. Háganme favor. Estando en el pez, está haciendo tefilá Jonah. Y tratando de encontrar el favor del Eterno. Tercer capítulo, Jonah va a Nínive y le reconviene a que se arrepienta. Voy a leer nada más los primeros pasukim, los primeros versículos del capítulo 3, versículo 1. Hashem se dirigió por segunda vez a Jonah y le dijo, fíjense bien, segunda vez. Yo alguna vez les he platicado de cuando yo quería servir, ¿verdad? Se los he platicado varias veces. El Eterno le habla 2 veces a Jonah y le dice, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonah se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Hashem. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario 3 días para recorrerla. Comenzó Jonah a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día proclamando las buenas nuevas y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron al Eterno y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, al rey asirio, dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales,
bueyes y ovejas no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen al Eterno con fuerza. Quizá el Eterno se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces, para aquellos que han pensado o que creen por cuanto están dentro de la casa del Eterno, que son los únicos merecedores de que el Eterno no nada más les hable en sueños, no nada más se dirija a ellos, sino adicionalmente utilice a otros para hablarles. Amados, por favor, por las misericordias del Eterno, tengamos misericordia de aquella gente que está afuera, porque el Eterno nos demuestra que Él es misericordioso para con ellos. Siguiente ejemplo. Hashem manifestándose a una mujer gentil. Y nuevamente, este episodio ustedes ya lo conocen. Es el de la mujer de nombre Agar, la cual era la sierva de Sara, esposa de Abraham, y que después de que Sara tiene a su hijo, y Agar es acusada de que está maltratando a su hijo Yitzhak, ¿verdad? La saca Abraham de su casa, y se acuerdan ustedes que la manda con agua, y estando en el desierto, próxima a morir, el Eterno se le aparece. ¿Se acuerdan ustedes? Bereshit 21:17. Oyó el Eterno la voz del muchacho, y el ángel del Eterno llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque el Eterno ha oído la voz del muchacho ahí donde está. Otro ejemplo de una mujer, la cual el Eterno le habla. Siguiente ejemplo. Sexto, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Sí? Hashem hablándole a otra mujer goy. ¿Y por qué a tantas mujeres, me pregunto yo? ¿Qué tienen las mujeres de especial? Exactamente, una sensibilidad mayor a la que tenemos los hombres. Y por ello los hombres necesitamos los tzitzit, necesitamos el talit, ¿verdad? Por ello los hombres necesitamos recordatorios constantes, ¿verdad? Y si alguno está batallando con su carne aquí, porte tzitzit todos los días, porte kipá todos los días. Si alguno piensa que ya tiene muy mala reputación, llegue a su trabajo y dígale: ¿saben qué? Yo he cambiado y desde a partir de ahora porten kipá. Porque el Eterno no en balde a nosotros como varones nos ha dado tanto para evitar que seamos sometidos ante el influjo de los tiempos. Último ejemplo que voy a mencionar es el caso de la mujer esposa de Pontius Pilatos, conocido en español como Poncio Pilato, que fue el sexto procurador de Judá entre el año 26 al año 36 de la era común. Y para ello les recomiendo también que compren la conferencia El juicio manipulado del Mashiach, que se encuentra en CD y que la pueden ustedes adquirir. Fíjense lo que dice el libro de Matitiahu 27:1. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Yeshua un plan para entregarlo a muerte. Estoy hablando de la narración de el juicio previo a que subieran a Mashiach, a Yeshua Mashiach al madero. Y dice, dispusieron un plan en contra de Yeshua para entregarlo a muerte. Verso 2, noten bien esto por favor. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos. ¿Les recuerda algo esto? ¿Llevaron a Yeshua Mashiach atado? Todas las mañanas hay una porción del rezo que es la Akedah de Yitzhak. ¿Qué es la Akedah de Yitzhak? La atadura de Yitzhak. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo que atar a su hijo previo a sacrificio. Lo mismo ocurrió con Yosef, con sus hermanos. Lo mismo ocurrió con Mashiach. Y esto es algo muy emblemático y simbólico del Mesías. Más adelante, Matitiahu 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Sigue diciendo: el que quisieran, Mateo 27:16,
y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues allí les preguntó Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mesías? Verso 18, porque sabía que por envidia lo había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, fíjense bien, estaba su mujer a su lado. Y su mujer le manda decir, dice ahí, no tengas nada que ver contra este tzadik, este justo, este recto, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Poncio Pilatos había estado teniendo sueños de ese tzadik, conocido con el nombre de Yeshua, el Mesías. Y dice el verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Yeshua. Así es que, amados, quisiera terminar con esto. Nadie tiene el monopolio del Eterno, nadie, absolutamente nadie, ninguna religión tiene el monopolio de solamente decir, nosotros solamente enseñamos de Él. Ninguna religión puede tener el monopolio de solamente comunicarse con Él. Ninguna religión puede tener el monopolio de decir, nosotros somos simple y sencillamente los únicos. Y para ello, amados, por favor consideren lo que está escrito en el libro de Mijá, de Miqueas. Escuchen bien esto, es lo que nos vamos a llevar cuando salgamos de aquí. De todo lo que les he enseñado, amados, por favor, llevémonos esto. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno para Yeshua? ¿Qué es bueno para Juan? ¿Qué es bueno para Immanuel? ¿Qué es bueno para Leví? ¿Qué es bueno para David? ¿Qué es bueno para Leví? ¿Qué es bueno para cualquiera de nosotros? ¿Qué es bueno? Dice ahí, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Eterno. Otra vez, ¿qué es lo bueno y qué es lo que pide el Eterno de nosotros, amados? Justicia, en el hebreo es mishpat, o mishpatim, que son no justicia, sino juicios. Hacer misericordia y humillarnos ante el Eterno. Y esto está en concordancia con lo que dice Rabí Yeshua. Dejan lo más importante de la Torah, Matitiahu 23:23, de la mal llamada ley. ¿Qué? Justicia, misericordia y fe. Ambos pasukim son muy semejantes porque la palabra en el griego justicia del libro de Mateo es crisis. Y tampoco hace referencia a justicia, sino hace referencia a juicio. Lo mismo que la palabra mishpat o mishpatim que hemos leído en el libro de Miqueas. Ojo, ahí hay un secreto. Nosotros andamos por el mundo enjuiciando los actos de las personas. Y ya tienes a tu vecina, ay, pero ¿por qué se casó con ese? O está re feo, o es esto, o es lo otro. ¡Calla la boca! Él está educando de tal o cual manera a su hijo, mi hermana. ¡Calla la boca! Está tomando tal o cual decisión mi mamá o mi papá. ¡Calla la boca! ¿Por qué? Porque si vas a dar un juicio, cuídate, que ese juicio tenga un sustento en las Sagradas Escrituras. Si no está en las Sagradas Escrituras, por favor, amados, no nos convirtamos en supuestos eruditos de temas que ni siquiera somos expertos. Si vamos a hablar de política y no sabemos, mejor callemos la boca. Si de repente van a hablar de algún remedio herbolario y nosotros no conocemos nada de plantas, callemos la boca. Si vamos a hablar de cómo se cocina tal o cual platillo y no somos expertos culinariamente, callemos la boca. ¿Por qué? Porque los juicios que vamos a poner tienen que estar sustentados en las Sagradas Escrituras. Y si no los encontramos ahí, entonces lo que queda, ¿qué es? Misericordia. Así es que las decisiones que tome tu familia, no las critiques. Son de ellos. Las decisiones que tome los gobernadores, cuidémonos de estarlos criticando sin conocimiento.
las decisiones que tome tu esposa, tu marido, cuidémonos simple y sencillamente de enjuiciarlas. Mejor preguntemos y tratemos de entender las razones y los por qué. Así es que yo soy un convencido, amados, de que cuando haya una persona que se casa con un mal hombre, algo en su vida hizo incorrecto. Cuando hay una persona y le va de continuo mal, soy un convencido de que algo hizo injusto en su vida. Cuando hay una persona que no prospera y no prospera y no prospera, estoy convencido que directamente proporcional y económicamente algo hizo en su vida. Muy probablemente cuando estaba chico, algo robó, algo hizo, que tuvo que ver directamente con el dinero. Y el día de hoy tal vez no se ha arrepentido. Así es que de cualquier falta que nosotros hayamos cometido, amados, que el Eterno ponga sus juicios correctos, pero sin que vayan, o mejor dicho, que vayan siempre acompañados con su misericordia. Para concluir, Rabí Shaul se paró en el Areópago, allá en la Acrópolis, en Atenas, en la cuna, en la ciudad importante de filósofos de aquella época, en un consejo llamado Areópago, y este consejo estaba compuesto por un tribunal de magistrados, de gente anciana, que eran los que juzgaban las leyes y juzgaban a los homicidas. Y cuando Rabí Shaul les empezó a hablar del Eterno, de Akadosh Baruj Hu, estando en esta ciudad pagana, lo tomaron y lo llevaron a que lo enjuiciaran este grupo de magistrados. Y estando ahí, dice las Sagradas Escrituras en el libro de Geburot 17:22. Entonces Rabí Shaul, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, esto es mexicanos, esto es peruanos, esto es canadienses, esto es estadounidenses, en todos observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerlo es a quien yo anuncio. Amados, mucha gente tiene ignorancia y están buscando al verdadero Eterno. Tengamos misericordia de la gente. Tengamos misericordia de la gente y no creamos que nada más nosotros vamos a ser los merecedores del favor y de la atención del Eterno, porque hay hombres y mujeres y muchos más por mencionar en las Sagradas Escrituras que también el Eterno les habló en sueños, que también el Eterno les habló a ellos directamente, que el Eterno utilizó sus decisiones para bendecir a otros. Y por lo tanto, amados, este estudio solamente tengo por intención, amados, que cuando veamos a nuestros hijos referirse despectivamente, a esos son unos goy, no se los permitamos. Y que cuando tu esposo o tu esposa despectivamente pueda utilizar cualquier palabra para denostar a la gente, por favor, no se lo permitamos. Porque dice el dicho popular: el sol nace para todos, y la palabra del Eterno nos muestra que el Elohim de Israel está dispuesto a todos aquellos que claman ante él. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.